Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor esta mañana? Quiero invitarles rápido que se ponga sobre sus pies si es tan amable esta mañana. Y me gustaría que antes de ir a la palabra del Señor, mire a la derecha, a la izquierda, le sonría a alguien, enseñe los dientes, dígale qué bueno verte aquí hoy, buenos días. Me encantaría que me acompañe al Evangelio según San Mateo, al capítulo número 16. Mateo capítulo número 16. Quiero leer a partir del versículo. Voy a leer desde el 13. Sé que le di a los muchachos de mí desde el 15, pero voy a leer desde el 13. Mateo 16, verso número 13 al verso número 18. Cuando usted lo tenga, fírmeme con un amén para que leamos juntos esta mañana. Escuche cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puedes cerrar los ojos ahí donde está esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es medicina al alma. Tu palabra es consuelo al corazón. Tu palabra tiene la capacidad de transformar nuestro intelecto, nuestra conducta, nuestra vida entera. Y si hemos llegado esta mañana, Señor, es porque nosotros estamos necesitados de ti, necesitados de tu palabra. Yo no te pido por tu palabra porque ella está completa. Yo te pido por nuestro incompleto corazón. Que al recibir la semilla de tu palabra esta mañana, nosotros podamos ser transformados. Y que los que hemos venido necesitados de ti, Señor, podamos salir llenos diciendo que te vimos cara a cara y fuimos transformados para siempre. Desde ya yo te doy toda la gloria y la honra por los méritos de Jesucristo. Amén. Y amén. Puede sentarse ahí donde está esta mañana. Siempre que voy a un lugar nuevo fuera de la iglesia que pastoreo, para mí hay varias cosas que yo hago antes de predicar. Número uno, advertirle a la gente que aunque yo me veo así, yo fui nacido y criado pentecostal, así que yo tumbo a la gente, me trepo por encima de la cena. No es broma, no hago nada de eso. Lo segundo es que me gusta siempre decirle a la gente que me escucha que yo predico por tiempo. Así que yo tengo 45 minutos en el reloj y después de los 45 minutos yo no me hago responsable, la culpa es del pastor. En sus marcas, listo, fuera. Fui a la Biblia. No sé, creo que para mí, yo amo la predicación, pero para mí siempre es un reto cuando salgo de la iglesia que pastoreo, porque en nuestra casa yo manejo una coherencia, un calendario y todas esas cosas. Y entonces ya estoy acostumbrado por algunos años a manejar la predicación desde esa plataforma.
Y cuando soy invitado fuera de casa, siempre tengo un dilema. Entro en una hiperactividad teológica, me llegan muchas ideas a la vez, busco todos los libros, voy a todas las notas, hago un reguero encima de mi mesa de comedor. Y luego que me bajan los niveles nocivos de cortisol y me relajo un poquito, entonces digo, ok, chévere, ya creo que sé. Y en la dinámica de ir a la palabra del Señor, para compartir con ustedes mi sermón esta mañana, creo haber recibido de parte del Señor esta palabra que es algo retante para mí porque creo con mi corazón que hay una gran responsabilidad de aquellos que decimos hablar de parte de Dios, número uno. Y número dos, porque creo que lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para compartir con usted esta mañana tiene algo de relevancia en mi propia vida y ha estado trabajando en mi mente. Y le decía al equipo con el que me reuní un poquito más temprano que llevo una semana sin dormir bien por causa de ustedes. Así que yo espero que reciban bien esta palabra esta mañana. Para mí es fascinante porque dentro de los evangelios, yo creo que los evangelios tienen una manera muy particular de hablar acerca de los principios del fundamento de la fe y la manera en la que los evangelios construyen toda esa idea. Yo sé que es conocido de todo la relevancia que tiene esto desde la propia vida de Jesús. Ahora, si usted va a la Escritura y va a este evangelio de Mateo, a partir del capítulo número 15 del Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que Jesús está trabajando de una manera distinta con sus discípulos aquello que Jesús considera relevante. Y para mí esto es súper importante porque Jesús siempre fue enfático en la idea de generar una distinción entre sus discípulos y los discípulos de otro. Y eso para mí es bien importante porque aunque suena a división, pero la realidad es que Jesús siempre fue enfático estableciendo: estos son ustedes, estos somos nosotros y estos son ellos. Y cuando habla acerca de ellos era esta distinción entre el fariseísmo, el legalismo religioso manifestado desde los saduceos, desde los esenios, desde los propios herodianos y los fariseos, que están todo el tiempo increpando a Jesús, no solamente por su estilo, sino también por su doctrina, porque Jesús enseña con una doctrina de poder y autoridad, y para la gente era un poco diferente. Y si usted mira con cuidado a partir del capítulo número 15, usted se va a dar cuenta que Jesús está generando una percepción distinta en sus discípulos de cómo se ve, porque la intención del reino de Dios tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros emigramos lo que creemos que conocemos a la conducta de nuestra vida diaria. Ese traslado que ocurre entre lo cognitivo hacia lo conductual es lo que hace de la doctrina de la palabra de Dios una herramienta distinta, porque Jesús, que está trayendo un mensaje discipular contracultural y que está redefiniendo para los discípulos qué es el mundo, qué es el reino de Dios, qué es el comportamiento de aquellos que creen haber estado afectados o haber sido cambiados por ese reino. Jesús, que está en ese trabajo de redefinición, usted se va a dar cuenta que comienza a trabajarlo desde un punto de vista agresivo. Agresivo porque Jesús es bien vocal con relación a las cosas que son realmente importantes. Y se va a dar cuenta en el capítulo número 15, Jesús tiene una nueva escena donde está increpando con los discípulos las hipocresías de la enseñanza. Y esto es importante porque Jesús no tiene ningún otro problema con los fariseos que no sea el dilema de la conducta de ellos. De hecho, Jesús le comparte a sus... Voy bien rápido, ¿verdad? Voy bien enmandado, ok. Porque los veo así como, ok, cógelos así, ok, ya entendí el mensaje. Jesús comienza a trabajar esta idea en el capítulo número 15, confrontando la hipocresía de los fariseos. Y la hipocresía era sencilla. Jesús le había dicho en 2 capítulos anteriores a esto a sus discípulos que el problema de los fariseos no era lo que enseñaban, sino lo que vivían. Y Jesús le dice: háganle caso a lo que ellos enseñan, porque están enseñando la ley, pero la diferencia entre esta gente es que lo que ellos viven
versus lo que enseñan es complejo porque es incompatible. Ahora, cuando Jesús comienza a construir esta idea del capítulo número 16, comienza a construirse desde la propia petición de los fariseos por una señal que validara la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y la manera a mí me resulta súper interesante porque Jesús contrasta esa petición de los fariseos con una clara definición del trabajo del legalismo. Y Jesús dice, mira, esta gente, ellos son esa levadura que daña la masa. Y es Jesús hablándole acerca de cómo esta percepción legalista tiene la tendencia a afectar la pureza de la intención del evangelio. Pero si usted mira a partir del verso número 13 que tomé en consideración esta mañana en adelante, se va a dar cuenta que esta confesión, esta conversación que ocurre entre Jesús, entre sus discípulos, pareciera ser la respuesta a la petición de los fariseos al inicio del capítulo. Porque ellos están pidiendo una validación acerca de la identidad de Jesús. Y en el versículo que yo tomé en consideración hace unos minutos, Jesús genera esta conversación llegando a la región de Cesarea de Filipo con sus discípulos. Porque ya Jesús tiene claro qué piensa el legalismo acerca de él. Ahora Jesús le pregunta a sus discípulos, una pregunta, ¿qué piensan ustedes acerca de mí? A mí me resulta interesante porque lo que va a ocurrir en este capítulo número 16 es que va a comenzar a definirse cuál es la intención de Jesús con relación a la iglesia que se va a generar como el resultado de su ministerio mesiánico. Y usted se va a dar cuenta que en esta conversación ocurre toda esta elocución y este intercambio de ideas de, bueno, algunos dicen esto, otros dicen aquello. Y Pedro responde de manera asertiva, hablando acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Y esa identidad de la naturaleza divina de Jesús es lo que se centra el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, la respuesta de Jesús a eso es que Jesús define el carácter de la identidad de quién es Pedro y establece esta idea súper controversial a partir de la segunda mitad del verso número 18. Y digo controversial porque la teología cristiana tiene una diferencia entre la manera en la que se interpreta esta segunda parte del verso 18. Y es que dice el verso número 18, yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A mí me resulta maravilloso y estuve leyendo y quiero citar, estuve leyendo esta idea porque estoy mirando con cuidado la manera en la que Jesús define a la iglesia, porque Jesús habla de la iglesia como una iglesia de poder, pero esa iglesia poderosa que Jesús está definiendo en este versículo es poderosa desde la perspectiva sana de ese poder, porque esta iglesia es concebida desde la victoria de Jesús, y esa victoria de Jesús en la cruz del Calvario es lo que define el poder de la iglesia. No es cuánto brincamos dentro de la iglesia, si nos desmayamos 4 veces para adelante y 3 veces para atrás, si hablamos en lengua, en jeringosa, en francés, en italiano. No, lo que define el poder de la iglesia es la propia identidad de la iglesia desde la experiencia de poder del Salvador de la iglesia. Y esta es la idea que se está construyendo dentro de la locución de esta conversación. Es cómo la iglesia se hace poderosa ante la idea de que el poder de la iglesia radica en el proceso de nuestra concepción como el resultado de un Salvador poderoso. Que esa autoridad que nosotros hemos recibido como iglesia es una autoridad delegada en el poder de ese Cristo a quien nosotros servimos. Ahora, esto es bien interesante porque en el mundo en el que vivimos pareciese
que es diferente la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Hace algunos días tuve una conversación con un amigo ministro y estuve hablando acerca de algunas cosas que tenían que ver con la percepción de nosotros como iglesia. Y dentro de esta conversación comenzó este pequeño debate entre él y yo acerca de cuán poderosa es la identidad de la iglesia desde simplemente nuestra identidad. Y comenzamos a tener esta conversación y comenzamos a tener un poquito de diferencia de opinión, porque la manera en la que este amigo define el poder de la iglesia tiene que ver con el resultado del trabajo que la iglesia hace. Comenzamos a tener esta conversación de no, ya la iglesia no tiene poder porque ya no hay campañas multitudinarias y ya no tenemos un profeta de la nación y ya no se ven los milagros como antes, y etcétera, etcétera. Comenzamos a tener esta discrepancia y llegamos a un punto neutro en la conversación donde por fin estuvimos de acuerdo después de 1 hora y pico en la idea de que la iglesia se encuentra manejando la hostilidad de un mundo lleno de maldad. Punto. Y que debido a los cambios generacionales y a los procesos de transición que han ocurrido en la iglesia, el poder de la iglesia no se ve como solía verse por causa de la necesidad de las generaciones. No sé si has sentido esa idea. Hay generaciones que nos preceden que necesitaban tener experiencias de poder que pudieran validar la efectividad del mensaje, pero a medida que se ha visto como el resultado de la obra de Cristo en la vida del mundo, esa efectividad del poder de la iglesia, ahora la iglesia no tiende a ser ruidosamente poderosa y ahora está más enfocada en la construcción de ese poder desde la vida diaria de la gente. Pero para mí es súper importante que nosotros desarrollemos esta idea, porque no sé si usted lo ve demasiado, pero nosotros vivimos en un mundo hostil. El mundo es malo, el mundo siempre ha sido malo, el mundo siempre será malo. Y déjeme construir esa idea desde algo un poquito más incómodo que eso. Usted siempre fue malo, usted es malo y usted siempre será malo. Nosotros estamos aquí como el resultado de la benevolente gracia de un Dios que no consideró como una amenaza para su bondad nuestra maldad y tomó la decisión de generar un proceso transaccional de cambio de veredicto llamado justificación, y por medio de esa justificación en la cruz del Calvario nosotros los malos vivimos como gente inocente por causa de los beneficios de su gracia. Para mí, como predicador, es importante reafirmar esta idea, porque nosotros en la iglesia, como tenemos una conciencia de salvación, tenemos la tendencia a generar una idea de privilegio. Y como ya llevamos demasiado tiempo viviendo como libres, se nos olvida que fuimos esclavos, y entonces tenemos la tendencia mundana de volvernos gente que tiene ideas privilegiadas. Entonces yo pienso que yo estoy mejor porque yo estoy en Cristo, y que yo soy mejor porque estoy aquí. Bendito, qué lástima por los que no están aquí. Y nosotros yo necesito que usted entienda que la única razón por la que usted está aquí es porque Dios ha sido bueno. No tiene nada que ver con nosotros, ni tiene nada que ver con nuestra naturaleza, no tiene nada que ver con nuestra conducta, ni tiene nada que ver con nuestra respuesta. Tiene que ver con Él, con una obra de Él, con un trabajo de Él, con un plan de Él. Es tan maravilloso para mí porque hasta mi capacidad de escuchar el buen mensaje de Él es una obra de Él. Ahora, la pregunta es esta, porque nos encontramos en un mundo complicado, en un mundo difícil,
lleno de mucha maldad. Jesús en el verso número 18 está estableciendo una idea, y es que va a haber un contraste de fuerzas entre esa iglesia poderosa y entre las puertas del Hades. Va a haber una fricción constante. Y esa guerra espiritual constante, que es el resultado de la hostilidad de la maldad del mundo versus la bondad de Dios manifestada en la vida de la iglesia, es una fricción que va a ocurrir todo el tiempo. Ahora, esa guerra espiritual no se ve desde canciones en tonos menores con la batería dando tambores y gente usando palos para danzar. 1, 2, 3, eso no pasa aquí, eso pasa en Junco por allá. No se ve así la guerra espiritual. El proceso de la guerra espiritual puede ser un poquito más light que eso. La guerra espiritual no se ve desde un servicio de guerra espiritual donde todos estamos vestidos de camuflaje y estamos haciendo mucho ruido dentro de la iglesia. La autoridad de la iglesia no radica en el mucho ruido eclesiástico que podemos hacer. La autoridad de la iglesia radica en cómo nosotros asumimos nuestra identidad contracultural para ejercer fuerza de manera proactiva y no reactiva. Dentro de la disciplina de la teología, eso se llama la teodicea. ¿Cómo funciona este asunto de la maldad, la aflicción? ¿Qué piensa Dios? ¿Por qué Dios usa eso como una herramienta dentro? Si Dios no lo provoca, ¿para qué lo usa? Y esas cosas. Y entonces fui a tratar de definir un poco la idea. Y conseguí este hombre llamado Gottfried Leibniz, que es la persona que crea toda esta idea doctrinal acerca de la teodicea, de la prueba, la aflicción, la maldad, la hostilidad, el mundo, Dios, etc. Y él dice lo siguiente: el origen del mal no es la voluntad de Dios. Él solo permite el mal, pero no es responsable, pues si el mal es solamente una privación, no necesita un autor. El mal no es algo creado, sino una carencia a una privación y su experiencia compatible con la bondad de Dios. Pareciera que es un jeringosa, pero en español lo que está diciendo es algo simple. Dios, que es un Dios bueno, que la naturaleza bondadosa de ese Dios no tiene la capacidad de producir otra cosa que no sea esa propia bondad, que es la respuesta a su esencia. Ese buen Dios que sabe, que conoce que el mundo es un mundo malo, aunque no provoca ese mal, ese buen Dios tiene una intervención en la vida complicada de las carencias y las privaciones en la vida de la gente. Y aunque la gente no lo entiende, eso para mí es importante, aunque la gente no lo entiende, Dios dice que no con el mismo amor como cuando dice que sí. Ese es el resumen. Que aunque nosotros pensamos dentro de nuestra idealización, déjeme hacerle un favor, voy a hacerle un favor hoy. Si usted quiere vivir una vida sin estrés, bájale 2 rayitas a la idealización en la vida. Porque nosotros tenemos la tendencia a crear una idea fantasiosa acerca de cuál debe ser el resultado de la vida. Pero señoras y señores, la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis es vocal, expresando la idea de que la vida es incierta y punto. No hay manera de controlarla. Esto es una frase que yo he estado repitiendo muchas veces en la iglesia durante los últimos 2 meses. No puedes controlarlo, tienes que aprender a manejarlo. Y cuando se trata acerca de la conciencia, la iglesia tiene que tener una conciencia correcta con relación al mundo. Y es que el mundo es malo y nosotros vamos a tener el conflicto y vamos a tener esta necesidad por responder, porque aquellos que hemos sido transformados por la gracia de Dios estamos llamados a responder a la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque en este momento neurálgico de la historia que Jesús está definiendo la autoridad de la iglesia, es un momento de una trascendencia
importante a nivel de definición, porque esta es la primera vez que Jesús está hablando acerca de la formación de una iglesia y que está explicando cómo eso se ve en el mundo espiritual. Jesús está explicando, yo voy a levantar una comunidad de gente, ¿sí? Y esa comunidad de gente va a ser una gente que va a tener el poder y la autoridad para que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra ella. Jesús está buscando que este grupo de gente conozcan cómo vivir una vida espiritualmente ofensiva. Y eso tiene que ver con la reacción con la que el mundo y la iglesia se manejan. La iglesia siempre va a ser poderosa y eso no radica en las cosas que hacemos. La iglesia es simplemente poderosa porque Jesús estableció esta idea. Las puertas del infierno no van a poder contra esa iglesia. Y eso nada más nos da a nosotros una identidad de autoridad. Ahora, hace 2 años, soy profesor de una universidad de formación misionera. Y eso es bien interesante porque durante estos 2 años he tenido una tarea y estaba hablando con el pastor ayer y le estaba contando un poquito de esas travesías interesantes que me ha tocado a mí dando clases a misioneros. Mientras estoy introduciéndome en toda esta cultura de las misiones, donde el enfoque es full misionero, no hay nadie formándose para nada que no sean las misiones, no hay nadie formándose para ser evangelista, no hay nadie formándose para ser pastor, todo el mundo está formándose para las misiones. Esa universidad donde doy clases está en Mazatlán, México. Todos los trimestres yo viajo a México por 1 semana o 2 y allí estoy internado dando clases de día y de noche para cumplir con las horas contacto que me exige la institución, etcétera. Y en un momento determinado me toca dar una clase de neumatología y estamos teniendo este intercambio acerca de la importancia de la iglesia desde la manifestación de las obras de la iglesia. Entonces empezamos a tener esta tertulia acerca, yo establezco esta idea y le digo, bueno, la iglesia tiene 2 tipos de obras. Unas obras que testifican de la salvación y unas obras que testifican de los salvados. Pero ninguna de esas cosas aporta piedritas a la corona. No le gusta, está bien, yo voy a seguir. Ninguna de esas cosas hace que tengamos una silla preferencial en el reino de los cielos, etcétera. Obviamente, hablar esto con misioneros es diferente porque hay muchos de los muchachos que están ahí sacrificando su vida laboral y entregando su vida a lo que creen que es su llamado de parte de Dios, porque se les ha enseñado que si dan comida a los pobres le van a poner más piedritas a su corona. Y ese, señoras y señores, es un evangelio por obra en el que no me voy a meter ahora. Pero para mí es súper importante que usted y yo entendamos esta idea. Esas obras que testifican de los salvados son aquellas cosas que nosotros somos llamados para hacer como la respuesta a la gratitud de la obra redentora de Cristo. Es imposible que nosotros vivamos una vida de gratitud por causa de la salvación sin hacer algo al respecto. Pero para mí es importante porque esa idea de que la fe sin obras es muerta y que nosotros como iglesia necesitamos responder ante la necesidad que está ocurriendo en el mundo, ante las carencias que hay en el mundo. Uno de los problemas que yo considero que se vuelve un reto para nosotros es cómo yo respondo sin contagiarme del síndrome del redentor del mundo. Cómo yo respondo de manera sobria y me involucro con la necesidad, con la carencia y combatiendo la maldad del mundo sin querer salvar a la gente. Cuando estoy teniendo esta conversación, descubro que la tendencia
de estos chicos, ¿verdad? Y mi trabajo es enseñarlos, ¿no? Pero la tendencia es querer salvar al mundo. Y entonces lanzo en la clase esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre las obras filantrópicas y las obras de caridad versus el trabajo de la iglesia? Si el fin es darle comida a los pobres, ¿qué diferencia la iglesia de una fundación particular? Nadie supo responder esa pregunta. Yo estuve 8 o 10 minutos en silencio esperando a ver quién me decía cuál es la diferencia. No, la iglesia tiene que cuidar a la viuda. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia cuidando a la viuda y Ricky Martin Foundation cuidando a la viuda? No, es que aquellos que son salvados hacen una obra y hay gente que hace obras por ego. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La motivación de una es mundana, la otra es espiritual. El resultado es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? No, tenemos que darle comida a los pobres. Perfecto. Escúcheme, no malentienda mi postura esta mañana. La iglesia tiene algo que hacer ante el mundo. Pero el problema es que si nosotros no logramos definir por qué lo estamos haciendo, eso compromete la intención de nosotros como iglesia y nos puede llevar a redefinir en nuestra cabeza dónde es que radica el poder de la iglesia. El poder de la iglesia no radica en las obras que hace. El poder de la iglesia radica en la identidad que tiene. Que nosotros somos gente imperfecta que ha sido transformada por la poderosa, santa y eterna sangre de un Cristo que se nos metió por dentro para manifestarse por medio del Espíritu al mundo. Lo que se manifiesta en la vida de la iglesia no es el Espíritu Santo. Lo que se manifiesta en la vida de la iglesia es Cristo por medio del Espíritu Santo. Una de las evidencias de que Cristo ha resucitado es que el Espíritu Santo está en la iglesia para manifestar las obras de ese Cristo resucitado. Es para que la gente diga: Cristo está metido por dentro de esa gente y las obras de Cristo todavía se ven en la tierra a través de la vida de esa gente. Pero la pregunta es: ¿cómo se ve eso? Nadie me supo explicar y le dije: bueno, en el almuerzo nos sentamos y yo voy a contestar esa pregunta. Señores, la diferencia es una y es más simple de lo que parece. La diferencia entre una obra de caridad, entre una fundación y la iglesia es la predicación del evangelio del reino de los cielos. Es que la iglesia no hace estas obras como un fin. La iglesia hace estas obras como un método de un vehículo. Es que el fin de nosotros no es darle comida al hambriento porque queremos salvar al mundo, porque el mundo no necesita otro salvador que no sea Cristo. Y ya el mundo fue rescatado en la cruz. Entonces, ¿para qué le damos de comer al hambriento? Para que la comida al hambriento sea el vehículo para el anunciamiento de las buenas noticias del reino de Dios. Porque la iglesia cuida a las viudas, porque la iglesia quiere que las viudas conozcan la idea del acompañamiento, que es la buena noticia del reino de Dios. No tienes que manejarlo solo, no tienes que sufrir solo, no tienes que lidiar con la vida solo, porque Cristo envió a su Hijo. Esa es la razón por la que la iglesia se involucra a tener una respuesta ante la necesidad del mundo. Si nosotros lo hacemos por hacerlo, no hay una diferencia. Si nosotros lo hacemos sin predicar a Cristo, no hay una diferencia. Una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu
Espíritu Santo es una iglesia que tiene como misión central la predicación del evangelio. Si no lo vamos a hacer para predicar, no lo vamos a hacer, porque lo que nos hace una iglesia poderosa es que en todo lo que hacemos estamos trabajando de manera ofensiva para hacerle fuerza al reino de las tinieblas. Con cada librito que los niños pintan, con cada videíto que grabamos, con cada clasecita dominical, con cada campamentito de verano, con cada repartición de alimentos, no estamos buscando ser una obra filantrópica, estamos buscando hacer retroceder la maldad que el enemigo está implantando en el mundo, porque utilizamos el librito de pintar para hablarle a los niños acerca del evangelio, porque usamos la comida para hablarle al hambriento acerca de la obra del evangelio, porque usamos la deficiencia del mundo, las carencias del mundo como un vehículo para la predicación del evangelio. Tuve que sentarme a hablar con mi equipo de evangelismo y de misiones en la iglesia y le dije, eso está bien chévere, la pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque si lo estamos haciendo para sacar fotos y videos, eso es ego y esa no es la razón por la que debemos hacerlo. Se acabaron los amenes, pero no importa, yo voy a seguir. Para mí esto es importante porque esto, escúchame, si se desvirtúa el cómo lo hacemos, se compromete la esencia de quienes somos. Porque si el cómo lo hacemos ahora lo define nuestra exposición, pues quizá no somos esa iglesia poderosa de la que Jesús está hablando en el capítulo que toma en consideración. Porque esa iglesia poderosa es una iglesia que tiene una respuesta ante la hostilidad y la maldad del mundo. Comencé a tratar de aterrizar. Me quedan 13 minutos, 9 segundos. Estoy chévere. Voy a dejar unos minutos de rain check para el final. Para nosotros poder definir nuestra respuesta, nuestra reacción, comencé a pensar y dije, antes de hablar de eso, la iglesia tiene que definir qué cree acerca del sufrimiento. Yo soy hijo de un pastor nacido y criado debajo de los bancos de madera de una iglesia de Dios Pentecostal MI. Soy hijo de una pareja de 2 nazis pentecostal de hueso colorado. Cuando nací y me crié en la iglesia, siendo un niño, que yo soy joven todavía, todo era malo, todo era del diablo. Mi papá controlaba absolutamente todo y a todos. Y no creo que vino de un mal corazón, pero creo que vino de mucho desconocimiento. No tengo ninguna duda de que mis padres son gente de Dios. Las evidencias y los frutos de eso han estado ahí por más de 50 años que lleva mi papá pastoreando. Pero aunque no era algo que se enseñaba de manera explícita, pero de manera implícita, estaba esta idea de que Dios es bueno cuando las cosas me salen bien y cuando las cosas me salen mal hay que revisarse. ¿Sí? Cuando implícitamente está esta idea de que los que sufren son personas que Dios los soltó. Porque si tú estás de la mano de Dios, esto es implícito, nadie me lo enseñó así, pero dentro del discurso hay como unas entrelíneas que como que también me estaban dando un mensaje. El cuidado de Dios se mide por cuánto dinero tú tienes en el banco, por cuán saludables están tus hijos, si ese diagnóstico salió bien o mal. Y aunque el mundo entero vive pensando en el día malo, la iglesia no supo enseñarle a la gente qué creemos acerca del sufrimiento, o más bien que enseña la Biblia acerca del proceso de sufrimiento en el mundo.
Porque yo digo, ay, Dios fue bueno conmigo porque a mí no me dio COVID. Entonces, Dios fue bueno contigo porque no te dio, y malo. Porque como tenemos estos valores distorsionados y no sabemos cómo se ve, pues entonces Dios es bueno cuando yo tengo dinero y cuando yo no tengo dinero, pues. Y esto es bien, esa es la razón por la que muchas personas viviendo en un mundo hostil, lleno de maldad y de aflicción, tienen un dilema de una crisis existencial con relación a los fundamentos de su fe, porque ya no saben qué creer acerca de Dios cuando la vida los toca. Porque yo creo que si yo creo que la casa me la dio Dios y mañana yo la pierdo en el banco, yo caigo en una crisis no con el banco ni con la casa, sino con el Dios que yo creía que me había dado. ¿Hace sentido o no? Y la iglesia ignora que el mundo vive ansioso pensando en el día malo. Por eso la gente tiene planes de retiro, por eso la gente tiene planes de mortuorio, por eso la gente tiene seguros de vida, por eso la gente tiene cuentas de ahorro de emergencia, por eso tienen seguro en el celular, por eso tenemos seguro en el carro, por si me enfermo, por si me pongo viejo, por si no tengo dinero mañana, porque inconscientemente todos estamos pensando en el día malo y se vuelve para mí contraproducente que querramos ser una iglesia relevante al mundo y pensemos que nuestra relevancia radica en nuestras luces y nuestros templos y no radica en la importancia acerca de qué pensamos con relación a estas cosas. La iglesia tiene que recordarle al mundo que mientras estamos en esta tierra vamos a vivir la hostilidad, la oscuridad y la maldad de un mundo caído, separado de Dios. Que tú vas a creer, que hay gente que no va a creer en Dios y va a tener muchos problemas, y tú que crees en Dios también vas a tener muchos problemas. Que no estás en una bolita de un hámster separado de la realidad del mundo. Que no es que como estás en Cristo tú no vas a sufrir adversidades en la vida. Es que tenemos que redefinir estos valores, porque cuando los días malos llegan, los cristianos no saben qué hacer. Y los cristianos caen en crisis cuando el día malo llega. Mientras escribí este sermón recordé, hace unos meses recibí una llamada, yo no contesto de noche, nunca. Pero estaba recibiendo una llamada insistente a las 11 y pico de la noche y dije, bueno, pues se me olvida que soy pastor, tengo que contestar. Aló. Y cuando respondí el teléfono, me llamaba un amigo evangelista y su esposa. Ella es enfermera de veteranos, en medio de un turno en sala de emergencia en veteranos. Ella se desploma en sala de emergencia y obviamente eso no es normal. La montan en una camilla y están tratando de ver qué le pasa porque ella estaba de lo más bien. La meten a hacerle un MRI y resulta que descubrieron por accidente que tiene un tumor en la cabeza. Y él me llama desconsoladamente a decirme, no sé qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo decírselo así, pero lo que está pasando, señores, es la vida. Así es la vida. ¿Y por qué Dios no interviene? Porque los creyentes no tenemos una vida de privilegio. Tenemos una esperanza gloriosa. Es diferente. La esperanza gloriosa es que después de esto es la idea de que esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un mayor y más excelente peso de gloria. Es que yo voy a atravesar por la prueba. Es que me voy a cansar. Es que el diagnóstico médico puede que no sea favorable, pero el Dios soberano que rige y gobierna mi vida tiene un plan aún con las cosas nocivas de la vida. Y la iglesia tiene que volver a recordar eso, porque la razón por la que no podemos más, ¿me puedo tirar de aquí? Sí, veis que yo soy pentecostal, no me puedo caer ahí arriba, yo trato, pero no puedo. No podemos, y esta es la razón. La iglesia tiene que saber cómo manejarse ante las aflicciones de la vida, porque nosotros somos un modelo de predicación para el mundo.
Me dice este amigo, ¿cómo es posible que esto fuera a pasar y Dios no me dice nada? Hace no sé cuántas semanas, y comienza a contarme que hacían unas semanas ellos habían recibido palabras proféticas de parte de Dios. ¿Y cómo es posible que Dios nunca me haya hablado de esto? Mi respuesta, no sé si era la que estaban esperando. Yo le dije, mira, tú tienes dos maneras de ver esto. Como que esa palabra que tú recibiste de parte de Dios es Dios hablándote de un después de esto. Pero yo necesito que tú te acuerdes que Dios no tiene que decirte nada a ti. Tú sabes eso, ¿verdad? Obviamente quizás es una intervención un poquito complicada para un momento de crisis, pero yo creo que es que nosotros como iglesia no sabemos manejar eso. ¿Qué pienso yo acerca del sufrimiento? Que el sufrimiento es parte de la vida. Ya mismo voy ahí, pero el apóstol Pedro, en el capítulo número 2 de ese primera de Pedro, define cómo ve la iglesia primitiva el sufrimiento. Y Pedro dice, es que nosotros no somos partícipes de la naturaleza divina, sino es por medio de los procesos de sufrimiento. Pero ahí es cuando yo dejo de ser Daniel Javis y me convierto en José Pedraza, porque yo no le puedo decir a la gente todo va a estar bien, porque quizá no todo esté bien. Y a veces venimos a la iglesia esperando un mensaje motivacional. Yo le voy a dar un consejo: si quiere un mensaje motivacional, vaya hacia el Sheraton. Le va a costar bien caro, pero posiblemente le gusta más. Porque el mensaje del reino de los cielos, el mensaje del evangelio, no es para decirle a la gente todo está bien. Es para decirle a la gente, quizá vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero Él va a estar contigo. Quizá vas a pasar por el momento donde los ríos te van a anegar y sientes que estás caminando por el fuego, pero el Dios que te prometió que iba a estar contigo al principio no te va a soltar en el entremedio. Ese es el mensaje del evangelio, que los momentos de prueba llegan, que los momentos de depresión nos tocan, que hay enfermedades que no se curan con aceite y oraciones. Hay procesos que hay que sufrirlos en la vida, pero la garantía de Jesucristo para su gente es: yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Es un proceso de acompañamiento, es una esperanza. Yo entré en esta crisis hace algunos años. Yo recibí un diagnóstico degenerativo de pérdida de visión. Yo tengo una condición llamada queratoconos. Es una deformidad en la córnea. Y recibí ese diagnóstico hace varios años atrás. Y el corneólogo que estaba atendiendo mi caso me dijo dos frases me dijo algo que me trastocó bastante, y una frase que yo me la llevé en la tráquea. Porque yo le dije, él me leyó toda la terminología médica de su examen, y yo le dije: doctor, yo le voy a pedir un favor. Dígamelo en español. Y necesito que sea honesto conmigo. Automáticamente el doctor apagó su interruptor de la sensibilidad y fue honesto conmigo. Y me dijo: Pedraza, estamos perdiendo tu nervio óptico y tus ojos se están apagando. Y ahí yo me arrepentí de haberle pedido honestidad al doctor. Porque nadie quiere escuchar eso. Porque yo soy nacido y criado en la iglesia. Porque yo predico todos los fines de semana. Y inconscientemente yo vengo a la iglesia, levanto las manos, doy el diezmo y la ofrenda. Inconscientemente voy pensando por esa puerta: Dios, ahora tú me debes. Porque ya yo hice algo por ti, ahora te toca a ti hacer algo por mí. Eso no es algo consciente, pero inconscientemente esa es nuestra expectativa. Y yo le digo: no necesito que usted me diga con cuánta premura yo tengo que atender esta situación. Si usted fuera a ponerle un término, yo necesito que usted me diga, o un término, o una edad donde tú me digas: Pedraza, si nosotros seguimos viendo el patrón de tu nervio óptico y de tu córnea de esta manera,
yo puedo pronosticar que quizá entre este momento y este momento puede que esto sea demasiado apremiante. Y me dijo, bueno, Pedraza, si nosotros no logramos resolver esto antes de que tú cumplas 35 años, tú vas a ser un ciego legal. Yo cumplo 32. Yo salí de ahí en una crisis. Mi crisis no fue por el diagnóstico, mi crisis fue porque yo no podía entender cómo es posible. ¿Alguien está aquí o no? ¿Cómo es posible que yo soy criado debajo de los bancos de una iglesia, que yo le he dado toda mi adolescencia, mi juventud joven y mi juventud adulta al Señor, y ahora yo estoy recibiendo un diagnóstico como este? Llamo a mi pastor, al pastor que me ungió, me ordenó al ministerio, que es mi pastor, mentor, mi consejero hasta el día de hoy. Tengo 10 años de relación con esta persona. Y él me dice lo siguiente, me dice, Pedraza, ese fue más cruel que el doctor. Y me dice, cuando Dios te llamó, Dios sabía esto. Y lo segundo que me dijo fue, tú no necesitas los ojos para predicar, tú necesitas la boca. ¿Y qué hago? Seguir predicando. Y si no puedo guiar, que alguien te guíe. Y yo colgué el teléfono diciendo, pero ¿qué le pasa a este hombre? Pero este hombre no entiende lo que duele esto. Y yo lo llamé para atrás. Yo colgué el teléfono y volví y lo llamé para atrás. Yo tengo una relación con él como si fuera de un papazo. Yo tengo la confianza y no lo toma como una falta de respeto. Yo lo hago con mucha honra, con mucho respeto. Y le dije, pa, yo necesito de hablarte de esto. Háblame, Pedraza. Eso que tú me dijiste es bien fuerte. Yo sé. Tú no sabes lo que duele. No, yo no sé, pero me lo puedo imaginar. ¿Y tú no crees que tú debiste haber sido más sensible conmigo? No. ¿Pero cómo que no? El mundo es duro, Pedraza. Y tú tienes que aprender a enfrentar las situaciones complejas de la vida. Porque si tu vida cristiana radica en los buenos resultados de tus expectativas, tu cristianismo no sirve. Este es mi pastor, no se lo estoy diciendo a usted, eso fue lo que dijo mi pastor. Cuando nuestra vida está realmente cimentada sobre la roca, es porque yo sé que la tormenta va a venir. Y que no siempre voy a estar aquí orando por la tormenta del vecino. ¿Alguien está aquí o no? Hay veces que la tormenta va a tocarme a mí. ¿Qué pienso yo acerca de ese proceso? Escúcheme, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Y lo primero que tiene que entender la iglesia es que dentro de nuestra idea clara, nosotros vamos a tener que lidiar con eso. Primera de Pedro, capítulo número 2. Verso número 20 y verso número 21. Mire lo que dice. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante. Esa es una de esas páginas que uno quiere hacer. Esa no, voy a leer la otra. Dice Pedro que si yo haciendo lo bueno paso por experiencias de sufrimiento y lo soporto, eso ciertamente es aprobado por Dios. 21. Pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? ¿Para las naciones? No, para sufrir. No lo digo yo, lo dice la Biblia.
Porque todo el mundo siente llamado a las naciones. Pero Pedro está diciendo esto. Pedro está diciendo, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos el ejemplo para que siga su pisada. Y eso se oye romántico y eso se oye bonito. Son dos huellas en la arena. Pero lo que está diciendo Pedro aquí es que el ejemplo del buen manejo ante el proceso de sufrimiento lo dejó Cristo mismo. ¿Cómo me manejo cuando estoy en situaciones de depresión? ¿Cómo me manejo cuando las cosas no me están yendo bien? ¿Cómo me manejo cuando traté de controlarlo y no pude? ¿Cómo me manejo cuando estoy orando por algo que está desconectado de la voluntad de Dios? Señores, Dios solo responde las oraciones que satisfacen su voluntad. Y aunque suene bonito para mí lo que yo estoy orando, si no es la voluntad de Dios, no va a ir, no va a producir su resultado al respecto. A veces decimos, ¿por qué Dios no me responde? Porque estamos orando desconectados de la voluntad de Dios. Cuando yo recibí este diagnóstico, yo dije, pero es que yo no me he casado, pero es que yo no tengo hijos, pero es que yo no he terminado, pero es que yo tengo que... Y mi mente cayó en una crisis porque yo dije, pero ¿y cómo yo voy a manejar esto? Pero yo llevo tanto tiempo haciendo esto y esto y esto y por eso he dejado aquello y valió la pena esto y yo habré invertido mi tiempo de manera correcta. Yo no le voy a ver la cara a mis hijos. Pero fue cuando yo entendí que eso es parte de la vida. Y que el milagro que yo espero no radica en mi sanidad, radica en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ojalá y Dios haga lo que yo quiero que haga, pero si no lo hace, con lo que va a ocurrir en mi vida, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios en mi vida es mejor. No le gusta, pero yo voy a seguir. Aunque el mundo está corrompido por el mal, hay bondad en el mundo por medio de la intervención de un buen Dios a través de la iglesia. ¿Qué yo tengo que pensar? Jesús siempre preparó a sus discípulos para manejar la incertidumbre de la maldad en la vida. Juan capítulo número 16. Verso número 33, Jesús dice estas palabras: estas cosas yo las he hablado para que tengan paz. Mire las cosas que él está hablando para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. ¿Quién tiene paz cuando le dicen eso? En el mundo van a tener aflicciones. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús siempre estuvo preparando a sus discípulos porque Él nos invita a confiar por causa de su victoria. ¿Cómo se maneja la iglesia ante la maldad del mundo? Entendiendo, número uno, que yo no soy exento a vivir y experimentar esa maldad. Que va a haber momentos difíciles para mí. Que a mí me va a tocar manejar situaciones de complejidad en la vida. Ahora, si este es el tipo de carácter que Jesús está buscando formar en sus discípulos, eso sugiere la idea de que Jesús está esperando algo de esos discípulos en los momentos de aflicción. Y esa es la pregunta con la que voy bajando este avión de 35,000 pies a 18,000. Voy bajando para aterrizar este avión esta mañana. Esta es la pregunta: ¿qué es? ¿Cuáles son esas cosas que se esperan de aquellos que aprenden a confiar en Dios? Vaya la carta del apóstol Pablo a los Efesios al capítulo número 1, si es tan amable.
capítulo número 1, verso número 11. Se espera de aquellos que confiemos en Dios, número 1, que anclemos nuestra vida en la esperanza de nuestra herencia. Voy a repetir eso, que anclemos nuestra vida en la esperanza de nuestra herencia. Efesios capítulo 1, verso número 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Señoras y señores, damas y caballeros, la vida de los creyentes está cimentada en la herencia incorruptible que hemos recibido y no en las circunstancias diarias que vivimos. Si mañana mi diagnóstico no cambia, Dios sigue siendo bueno. Porque escúcheme, Dios me puede sanar las rodillas y mañana me va a doler el codo. Y Dios me sana el codo y mañana me duele la espalda. Y me sana la espalda y me duele la C3 y la C4. Porque no, ¿alguien entiende lo que yo estoy hablando? Porque está en la vida. Pero la sanidad más apremiante, que no hay nada que me la pueda quitar, es la salvación eterna de mi alma. Es que si mañana deteriorado mi cuerpo, si mañana yo tengo que entregar mi vida, si mañana yo fallezco, la sanidad más extraordinaria que yo he recibido en la vida trasciende este cuerpo corruptible y es la esperanza de mi salvación eterna. Maravilloso que Dios te sane el codo, pero si no te sana el codo, te sanó el alma. Si no te sana la rodilla, te sanó el corazón. Ha sanado el resultado de tu vida y no tienes que estar pensando en la condenación eterna porque fuiste rescatado por un Dios amoroso. Alguien me decía, pero ¿cómo yo voy a ver el milagro? El milagro es la salvación de tu alma. El milagro es que Dios tomó a alguien roto como tú y le puso propósito. Y Dios decidió escribir una historia de victoria en la vida de alguien con una vida fracturada como la tuya y la mía. Y Dios va a usar lo que tenga que hacer en la vida tuya para cumplir su propósito. Ese es el milagro. ¿Qué otro milagro tú quieres? La pregunta es, ¿tú crees en la sanidad? Yo creo en la sanidad divina, pero creo por encima de la sanidad divina, creo en la voluntad plenipotente de Dios. Y que hay gente que Dios la va a sanar y hay otra gente que va a atravesar por procesos de enfermedad que Dios lo va a usar para alabanza de su gloria. Y yo no sé cuál de esos dos soy yo. Claro, a mí me encantaría pensar que yo soy el que Dios va a sanar, pero ¿y si no? Caigo en una crisis de fe mañana, me alejo de Dios mañana. Número 2. Romanos capítulo número 11. Estoy terminando. Verso número 33. Déjeme, este es el segundo consejo que yo tengo para usted hoy. No se rinda ante el sentido que genera el mal. Porque cuando se atraviesan por situaciones complicadas en la vida, tenemos esta tendencia a cansarnos. Y nos cansamos de hacer el bien, y nos cansamos de tener fe, y nos cansamos de esperar. Mire lo que dice Romanos capítulo número 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Escúchame, no
te canses, no te rindas ante el sentido que genera las situaciones malas de presión en la vida, porque al final todas esas cosas van a dar gloria al Dios que está escribiendo tu historia. Y es cuestión de tiempo para que haga sentido en nuestra cabeza el proceso en el que nos lleva el Señor. Cierro. Quiero que me acompañe a Gálatas capítulo número 3. Número 3, no dudes de que Dios está a tu favor. Gálatas capítulo 3, verso número 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. Ese acto transaccional de justificación nos da la oportunidad de tener la conciencia de que Dios está de nuestra parte. Y quizá el proceso de acompañamiento de Dios no va a ser llevarnos a evadir la aflicción, sino va a ser ayudarnos a caminar a través de ella. Cierro. Por algún tiempo yo viví muy frustrado, aunque asimilé mejor la idea de la aflicción y mi vida. A medida que el tiempo fue pasando, a partir de ese diagnóstico, todo se ha ido complicando. No puedo guiar de noche. Yo me he dedicado a escribir. Y se me dificulta. Tengo días donde mi nervio óptico está enchismado y no puedo ver. O sea, veo completamente borroso. Hay otros días que veo un poquito mejor y todo el mundo, ponte espejuelos. No, en mi condición no. El queratoconus no se resuelve con espejuelos. Con lentes o sin lentes yo veo exactamente igual, porque la distorsión la deformidad de mi córnea hace que yo no pueda mirar claramente bajo ningún concepto. Y por mucho tiempo yo estuve con un bitter and sweet. Cuando me enfocaba en el trabajo y en el ministerio y en esas cosas, yo estaba de lo más bien. Cuando me llegaban uno de esos días de a 30, tú sabes que hay unos días que uno está como a 100, otros días que uno está a 30. A mí me pasan muy poco los días de 30, pero cuando pasan me dan con todo. Entonces estoy en uno de esos días que estoy así como cargado, como emocionalmente bien ocupado, como con muchas cosas en la mente, y tuve uno de esos días de bajón. Y comienzo yo en oración a decirle: ay, Señor, ya antes está brutal. Me toca ir a México, a Mazatlán. Y fui a un evento que tenían ellos de recaudación de fondos para la base misionera. Y estamos sentados en un desayuno y me sentan con dos personas extrañas que yo no conozco. Y yo le digo: ay, yo no los conozco. ¿Cómo se llama? Yo me llamo fulano. Yo soy así bien tímido. Yo me llamo fulano y yo fulano. Y yo empecé a tener conversación con este matrimonio. Y estoy así tratando de desayunar y como que pego a tener un sentir como de Dios y estoy a punto de atragantarme con el revoltillo y dije: espérate, déjame soltar esto. Yo puedo decirles algo. Y comencé a compartirles una palabra de ánimo. Sin saber yo que eso es una palabra profética. Yo no sé, porque a mí no se me ha caído el ojo izquierdo ni me está temblando la mano derecha. Pero yo siento que el Espíritu Santo me está dando esta palabra para esta pareja. Yo comparto esta palabra. Ellos comienzan a llorar. Y cuando empiezan a llorar encima de la mesa, yo agarré el vaso y dije: voy por jugo de China, vengo ya. No supe qué hacer, busqué la manera de evadir la mesa y irme a hablar con otra gente y no sé qué. La cosa es que estuve en ese evento, me fui y 3 meses después me toca regresar.
Y me dicen, pastor, queremos que conozcas a esta persona. Y me conectan con esta persona de Colorado. Y me dice, pastor, yo he escuchado mucho de usted y estaba ansioso por conocerlo. Ah, ¿de verdad? Sí, yo soy amiga de Mary y de Dan. Y yo, ¿quién rayo es Mary y Dan? Y la persona que me está atendiendo me dice, pastor, ellos son el matrimonio del desayuno. ¡Oh! Ok, qué chévere. Ellos me hablaron un montón de mí. Tuvimos un desayuno. Ellos empezaron a llorar y yo me fui. No tuvimos una interacción mayor a esa. No, ellos me hablaron un montón de usted. Y ellos me dijeron, cuando conozcas a Pedraza, llámanos de México porque queremos hablar con él. Yo me puse nervioso. A mí se me cerró como la boca del estómago. Y ella me dice, ¿está disponible? ¿Lo podemos llamar ahora? Sí, llámalo. Y ellos me dicen, pastor, ¿cómo tú estás? Y comenzamos a tener esta conversación. Y ellos me dicen, ¿tú te acuerdas del desayuno de la otra vez que tú no compartiste una palabra? Y yo, me acuerdo. Y yo, Señor, que la haya pegado, Padre, por favor. Me acuerdo. Tú no sabes, Pedraza. Tú no sabes nada de nosotros. Nosotros no te conocemos, ni tú nos conoces a nosotros. Pero esa fue una palabra de parte de Dios para nosotros. Y yo, ay, qué bueno, qué bendición. En estos días nosotros estábamos orando porque quisimos orar por ti. Llamamos a la base para pedir un poco más de información acerca de ti porque te vimos ese día y no sabemos nada de ti. No sabemos de dónde eres, no sabemos qué haces, no sabemos nada. Y llamamos y le pregunté a la persona que nos atendió si había algo por lo que nosotros podíamos orar por ti. Y esa persona dijo, bueno, el pastor Pedraza tiene un diagnóstico médico y él está esperando un milagro. Y Mary y yo dijimos que de ahora en adelante íbamos a orar por ti. Y llevamos algunas semanas orando por ti. Yo no sé si tú sabes lo que nosotros hacemos, pero nosotros tenemos una compañía millonaria de real estate y la razón por la que estábamos en el evento de recaudación de fondos es porque nosotros somos parte de los apoyadores financieros de la base. Y Mary me dice, pero es que nosotros tenemos que hacer algo más que orar. Y nosotros le pedimos a fulana, la amiga que te llamara porque Mary y yo decidimos que nosotros te vamos a pagar la operación de los ojos. ¿Qué? Nosotros te vamos a pagar la operación de los ojos. Y yo le dije, vence un momento. Y dentro de mi mente yo decía, con mis sentimientos no, con esas cosas no juegue. Se me hizo un taco en la garganta. El deducible de mi operación de $50,000, que no cubre mi plan médico. Tengo que viajar al Baston Palmer de Miami. Tengo que quedarme por lo menos 3 meses para hacerme un trasplante de córnea doble. No me los hacen a la vez. Tengo que pedirle a mi mamá que esos 3 meses se salga de su trabajo y se mude conmigo para Miami. Y no puedo descuidar la responsabilidad financiera que tiene mi mamá si yo pretendo que mami se quede conmigo 3 meses. Yo no me he ido para Miami porque yo estoy haciendo todos los cálculos. Mi iglesia tiene que estar 3 meses sin pastor. Yo tengo que pagar 3 meses mi casa, 3 meses mis carros, sin estar trabajando. ¿Alguien entiende de lo que yo estoy hablando? No he tomado la decisión porque digo, es que tengo que pensar qué es más riesgoso que qué. Y yo le digo, mira, pero es que esa operación sale bien cara. Y yo le agradezco un montón, pero con la oración yo estoy. Pedraza, nosotros vamos a pagar todo. Pero es que yo soy solo y yo tengo que viajar a mi mamá de Cleveland para Miami. Le vamos a pagar a tu mamá lo que haya que pagarle. Vamos a pagar todos tus gastos mensuales por los 3 meses que vas a estar en Miami. Vamos a cubrir todo tu hospedaje. Vamos a rentarte un carro esos 3 meses. Tu mamá trabaja así. ¿Cuánto gana tu mamá? Dile que nos mande cuánto, porque lo que tu mamá necesita para generar su dinero mientras ella te está cuidando en Miami, nosotros lo vamos a pagar. Escuche esto. Yo colgué esa llamada y yo estuve 4 horas llorando sin parar. Y el pastor y la pastora saben que cuando yo lloro, yo no soy tímido para eso. Yo le meto de verdad.
Sí, yo estuve como 3 horas llorando y 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 llorando sin parar. Porque hay veces con las situaciones de dolor, depresión y de prueba que nosotros ignoramos que Dios ya tiene un plan. Y el plan no salió como yo esperaba. Quizá no salió tan mal como podía salir. Pero Dios tenía un plan. Y yo invertí todas mis frustraciones y todas mis emociones de manera inmediata en la situación de presión por causa de la maldad del momento, ignorando que ya Dios tenía todo resuelto. Escúcheme bien, porque estoy a punto de preparar el altar para que usted pueda responder a la palabra esta mañana. Yo no sé cuáles son las situaciones de presión, de dificultad y de oscuridad con las que usted está lidiando. Si usted es uno de esos que hoy está en victoria y lo que está es tratando de intervenir en una situación oscura en la vida de alguien más, o si es usted como yo que he estado lidiando con una situación compleja que me crea una crisis de fe acerca de qué está haciendo Dios. Pero Dios me trajo desde Río Grande, Puerto Rico, a decirle a alguien esta mañana: Dios tiene un plan. Y ese Dios que nos ha dado a nosotros la herramienta como una iglesia poderosa de poder atravesar por el valle de la sombra y de la muerte, porque estamos sostenidos por Él, de poder atravesar por el horno de fuego, de poder salir de la cisterna, de poder atravesar el proceso de cautividad. Dios nos ha equipado por medio de la obra de su Espíritu Santo para nosotros poder manejar las situaciones de presión en la vida. El Dios que te creó está comprometido con sostenerte. Y esta mañana, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, quiero que tome un minuto. Hay algunos de nosotros que no sentimos todo ese poder y toda esa autoridad, porque la situación que estamos lidiando ahora es más compleja que eso. Pero yo creo que hay fuerzas nuevas de parte del Señor para aquellos que están trabajados y cargados, para aquellos que tienen grandes retos de frente. Y hoy concluyen: yo necesito ser auxiliado, ayudado, sostenido por Dios. Porque yo quiero ser esa respuesta para los que lo necesitan, pero yo quiero poder estar de pie, asumiendo con responsabilidad los procesos que me toquen vivir sin que mi fe sea trastocada. Tome un minuto ahí con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada esta mañana. Para mí fue tan importante que el equipo de adoración cantara la bondad de Dios esta mañana. Fue tan importante para mí. Y yo lo tomé espiritualmente como una confirmación para mi sermón esta mañana. Porque hay veces que no hay una cosa que sea más difícil de cantar que esa. Y a veces decirle al alma: Dios ha sido bueno conmigo cuando se está en medio de la tormenta, es duro. Pero yo tengo que concluir que en mi vida Dios ha sido bueno y fiel. Que los procesos no vinieron para sacudirme, vinieron para acabar conmigo y Dios me sostuvo. Si el equipo de intercesión puede acompañarme esta mañana, quisiera preparar este momento para que pudiéramos orar juntos esta mañana. Y hoy, si usted es uno de esos que me dice: pastor, yo estoy atravesando por un momento duro en mi vida. O me dice: pastor, yo he estado manejando complicadamente. Yo estoy viendo la maldad por todas partes y no sé qué hacer. Hay algunos de nosotros que nos indignamos con las injusticias y nos indignamos con el dolor y a veces no sabemos cómo manejarlo y nuestras emociones se comprometen en el proceso. El Espíritu de Dios esta mañana quiere preparar tu corazón para poder responder como una iglesia poderosa ante esas necesidades del mundo.
Y esta mañana yo voy a contar a 3, y si tú eres una de esas personas que me dice, pastor, esta palabra definitivamente era de Dios para mí, yo quiero que oremos juntos esta mañana y que usted salga de su lugar y nos acompañe al altar. Que el Espíritu de Dios tiene fuerzas nuevas para nosotros esta mañana. Y el Señor va a ayudarnos a poder manejar las situaciones difíciles en la vida. Si hay alguien, yo quiero que salga de su lugar y venga al altar esta mañana y vaya al frente de alguno de los hermanos que está del equipo de intercesión esta mañana, para que podamos orar juntos. Yo sé que es complejo, yo sé que es difícil, yo sé que hay momentos de mucha presión, yo sé que hay momentos muy duros, yo sé que hay veces que uno quiere renunciar y hay veces que uno no sabe qué más hacer y uno está muy abrumado con los procesos que está viviendo. Pero Dios me trajo a decirle a esta iglesia, todo va a estar bien. Dios me trajo a decirle a Teópolis, yo tengo un plan, no tengan miedo. Puede que se ponga muy oscuro, pero yo estoy ahí sosteniéndolos de su mano derecha. Aleluya. Si hay alguien más, no tenga temor esta mañana, salga corriendo de su lugar. No sé si podemos poner la bondad de Dios, pero quiero que ahí donde usted está con los ojos cerrados, tome un minuto para reflexionar internamente en su corazón. El Dios que te formó te va a sostener. Y este proceso puede que lo tengas que atravesar, pero no va a acabar contigo. Dios te va a sostener en medio del proceso. Puede que tengas que atravesar por el valle de la sombra y de la muerte, pero no vas a quedarte en ese valle. Puede que tengas que asimilar situaciones de dolor y depresión, situaciones complicadas, pero Dios te va a sostener en el proceso, porque Dios está comprometido con el plan que tiene contigo. Puede ponerse de pie esta mañana ahí donde está. Y me gustaría que hiciéramos algo esta mañana. Me gustaría que usted me preste su mano y la ponga sobre el hombro de la persona que tiene más cerca de usted. Porque me encantaría que pudiéramos, Teópolis, orar juntos los unos por los otros esta mañana. Ponga las manos sobre la persona que tiene cerca de usted ahora. Mire, si hay alguien solo y no deje a nadie solo, estréchele la mano a esa persona. Dios ha sido fiel y Dios va a seguir siendo fiel. Dios ha declarado una palabra y Dios va a cumplir su palabra. No importa cuán hostil, cuán oscuro, cuán complejo sea, Dios está comprometido. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por la vida de esta casa, por la vida de mi amigo, por este ministerio, por las familias de cada uno de mis hermanos en esta casa esta mañana. Tú pusiste en mi corazón esta palabra para recordarle a Teópolis que tú eres el Dios que le ha dado la autoridad y la fortaleza para asumir situaciones oscuras, complejas y difíciles. Y tú nos has formado como una iglesia poderosa, no solamente para ayudar a otros en el proceso de su vida, sino para poder tener autoridad para asumir las situaciones de presión y dificultad de nuestra propia vida. Yo oro por esas fuerzas que vienen desde el cielo. Yo oro, Señor, por esas cosas que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en el corazón del hombre. Permite que tengamos fuerzas nuevas, consuelo, autoridad en medio de situaciones dificultuosas. Y que siempre podamos recordar que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú eres el Dios que sostiene nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Porque a pesar de que hay situaciones en la vida donde no lo podemos asimilar fácilmente, tú has sido bueno. Tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida y nuestro corazón agradece
tu presencia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Alguien que pueda levantar las manos esta mañana y darle gracias al Señor, todo el mundo con las manos levantadas al Señor esta mañana, y dígale: Señor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu cuidado. Definitivamente el Espíritu Santo ha estado hilvanando los mensajes que hemos estado recibiendo. Mientras escuchaba el mensaje predicado, lo que sentía en mi corazón eran estas tres cosas que quizás alguien que está esperando por una oración no contestada puede usarlo como herramienta para continuar su petición. La Biblia nos dice que nunca dejemos de orar y pedir, porque Jesús va a contestar de una de las tres maneras, específicamente con la sanidad. Contesta de forma inmediata para algunos, contesta de forma eventual para otros, entendiendo de que hay un plan que es bueno, agradable y perfecto de parte de Dios, y contesta en su segunda venida como Rey. Hay quienes seremos sanados de forma inmediata, hay quienes seremos sanados de forma eventual, hay quienes seremos sanados en su segunda venida. Y las tres son motivos de regocijo y de vivir con la esperanza ferviente para que nuestra oración nunca se apague. Así que llévense eso y no se rindan, porque Dios tiene un plan y Él quiere que respondamos como una iglesia que tiene autoridad para ir en contra de las puertas del Hades que no prevalecen ante nosotros. Amén. Me gustaría que tomen asiento porque vamos a hacer algo bien importante.